Hola, vamos entonces a hablar de lo que son las variables numéricas que nosotros trabajamos en Python. ¿Listos? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá son variables de tipo numérico. Una variable básicamente es asignar a la memoria, asignar una memoria eh, o un espacio de memoria para nosotros almacenar allí información, la cual vamos a utilizar para hacer cálculos, procesos y demás, o que vamos a modificar. Entonces las variables numéricas, en este caso, uno define una variable y coloca el igual y lo que ustedes quieran almacenar en esa variable. En este caso, el 5 lo vamos a almacenar en la variable A y el 3 lo vamos a almacenar en la variable B. Entonces corremos estas dos, ahí ya quedan ejecutadas. La variable C va a tomar el valor de 3000 y aquí vamos a realizar las operaciones básicas. Entonces tenemos acá la suma, que es A más B, la resta, que sería A menos B, el producto, que sería A por B, el cociente, que sería A slash B, el módulo es A porcentaje B y la potencia, que sería A asterisco asterisco B. Acá tienen que haber dos asteriscos para la potencia. Eso se lee A elevado a la B. ¿Listos? Ejecutamos, él nos hace estos cálculos y acá vamos a imprimir. Entonces fíjense que acá imprimimos A, coma, queremos que nos imprima este mensaje y en el mensaje colocamos el signo más, coma, la variable B, entonces va a quedar A más B, coma, el igual, coma, y el resultado. En este caso, cuando es la suma, pues va a ser S, la resta es R, producto, cociente, potencia y módulo. Esas serían las operaciones que nosotros ejecutamos acá. Las imprimimos, la ejecutamos, fíjense que acá vemos los resultados. Y hay algo acá interesante, fíjense que acá en esta 5 dividido en 3 nos dio un número con bastantes decimales, nosotros podemos acortar el número de decimales, entonces para acortarlo, como es la del cociente, esta línea, básicamente la vamos a copiar acá abajo, pero vamos a modificar esta última parte. ¿Listos? ¿Cómo se modifica? Básicamente acá dentro del mensaje, después del igual, vamos a colocar estos corchetes colocando dos puntos, punto 4F. Esos corchetes lo que quieren decir es que después del igual, después de este igual, que ustedes ven acá, vamos a colocar acá el valor. Y el valor va a tener 4 decimales de esa variable float. ¿Listos? Entonces, colocamos dos puntos, punto 4F, indicando el número de decimales. Yo puedo colocar punto 5F, punto 6F, la cantidad de decimales que ustedes deseen. Cerramos el mensaje y acá colocamos punto format y la variable. O sea, quiere decir que él va a tomar la variable C, que en este caso es este valor, y la va a imprimir acá después del igual donde están los corchetes. Pero él solamente me va a tomar 4 decimales, o sea, me va a imprimir solamente hasta por aquí. ¿Listos? O sea, él realmente ahí los alcanza a aproximar. Y bueno, al imprimirlo, fíjense que acá nos queda este valor, pero pues ya aproximado. Bien, entonces básicamente esa sería una forma para imprimir de acuerdo a teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Esos son un tipo de variables, las variables numéricas. También están las cadenas de caracteres. Entonces yo defino, digamos, dos cadenas de caracteres. Entonces tenemos esta, que es hola, este curso en Python. Fíjense que todo está en minúscula. Inclusive podemos colocar acá algo más breve, más corto. Digamos, hola y hola. Acá voy a hacer la suma de esos dos caracteres, de esas dos cadenas de caracteres. Entonces las sumo y las guardo en CSS e imprimimos. Entonces fíjense que lo que hace es poner una cadena al lado de la otra. ¿Listos? Vamos ahora a coger una de esas cadenas, que es la CC0, que es esta, y la vamos a multiplicar por 3. Imprimimos, entonces fíjense que lo que hace es colocar hola 3 veces, ¿cierto? Entonces fíjense, o sea, lo que hizo fue colocar esta de acá y la multiplicó por 3. O sea, una cadena de caracteres multiplicada por 3 es ponerla 3 veces. ¿Listo? Bien, hay otras operaciones, por ejemplo, acá, por ejemplo, lower. El lower es si yo quiero que sea todo en minúscula, entonces digamos acá como la CC1 está toda en mayúscula, por ejemplo, entonces vamos a imprimirla en minúscula. ¿Sí? La CC0 como está en minúscula, yo le puedo colocar upper para que me la imprima toda en mayúscula. Yo puedo también reemplazar, por ejemplo, en la CC0, en esta, yo puedo hacer un reemplazo y donde haya A, póngame la letra X. Entonces miren acá. Entonces es hola en minúscula y donde está la A me pone la X. Entonces ahí lo puedo reemplazar. Y acá, por ejemplo, yo puedo colocar que él me identifica, por ejemplo, si en esa cadena de caracteres hay minúsculas,
hay mayúsculas y demás. Entonces fíjense que acá, por ejemplo, la CC0, que es esta, él me mira si hay minúsculas. O sea, si lo que hay ahí son minúsculas. Como acá todas son minúsculas, pues me dice que sí, efectivamente que eso es cierto. En la segunda, él me dice pues que si todas son mayúsculas, pues es evidente que sí. Coloquémosle una tercera, por ejemplo CC3, CC2, igual, por ejemplo a hola, donde hay mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? La corremos y probemos acá, por ejemplo, con el lower print, coloquémosle CC, bueno, coloquémosla más bien acá abajo, perdón, para tener como el orden allí, CC2, coloquémosle punto is lower, entonces vamos a mirar si son minúsculas y él nos dice que es falso en CC2, o sea, son minúsculas en CC2, perdón, acá en CC2, él cuando mira acá en CC2, claro que hay minúsculas, pero también hay mayúsculas. Él lo que pregunta acá es como si todas son minúsculas, entonces en ese caso vemos que efectivamente es falso, porque hay una mayúscula. Si yo cambio esta H por una H minúscula y corremos, este false se va a volver un true, ¿cierto? Entonces lo que mira es si en la cadena todas son mayúsculas o todas son minúsculas, básicamente. ¿Listos? Entonces acá esto para que ustedes lo tengan presente. Y eso también lo hace con el upper. Él básicamente revisa si hay mayúsculas, si hay minúsculas en en todas las, o sea, si todas son mayúsculas o todas son minúsculas. Y bueno, hay otras opciones, digamos, si la cadena, por ejemplo, tiene dígitos, si está compuesta por solo caracteres alfabéticos. Bueno, hay un montón de opciones. Entonces la idea es que ustedes puedan allí visualizar eso y puedan probar, digamos, las diferentes opciones con cadena de caracteres. Entonces, también nosotros tenemos el manejo de lo que son con números complejos, por ejemplo, acá solamente colocamos valores reales, pero, por ejemplo, acá yo puedo colocar también, esto, digamos, acá coloquémosle complejos, eh, números complejos. Y en los números complejos, por ejemplo, yo puedo colocar, por ejemplo, el siguiente valor. Entonces, digamos, acá tenemos, por ejemplo, a más 0.2j. Entonces, allí él no lo guardó en la variable a. Si la variable a la habíamos utilizado con 5, él lo que hace es que cambia ese valor. Entonces, ya no va a guardar el 5, sino me va a guardar este valor acá. Entonces, coloquémosle acá más bien d y dejemos la A como estaba, ¿cierto? Démosla ahí con el 5, por eso la volvimos a correr. Acá guardamos la variable d y démosle print y digamos la variable a. Entonces acá le damos y acá, perdón, la variable d. Entonces acá corremos y acá tenemos el valor complejo. Tenemos, por ejemplo, podemos guardar otro número complejo, entonces quedaría 1 más 5j. Entonces acá corremos esto y acá podemos imprimir d más e, por ejemplo. Entonces la operación de los complejos, pues sumamos componente a componente, en este caso la parte real con la parte real y la parte compleja imaginaria con la parte imaginaria. Y nos da allí la operación. También se puede hacer operación, por ejemplo, esa es digamos la suma, se puede hacer lo que es la resta, el producto, también se puede multiplicar por un escalar, entonces fíjense que ahí se multiplica por un escalar. Bueno, todas las operaciones que ustedes puedan hacer, digamos, con los números complejos también se puede hacer. ¿Listos? También, bueno, básicamente digamos que allí eso serían como unas operaciones básicas con lo que son cadena de caracteres y variables de tipo numérico. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por su atención.